El método Guayo cambia este enfoque de la educación y le hace una educación emocional. Es decir, a través de cuentos contextualizados, a través de personajes carismáticos, a través de juegos en la naturaleza y utilizar el bosque como aula, lo que buscamos es que este proceso de toda la información compleja, técnica, de los planes de manejo, del uso sostenible de los recursos, sea pues divertida y emocionante. En nuestra ciudad de Iquitos, en la región Loreto, que ha participado en este concurso. ¿De qué trató el concurso? ¿Qué evaluó el concurso? ¿De qué se trata la propuesta que plantearon desde la Amazonía y concretamente desde la ciudad de Iquitos? Javi nos va a explicar. Javi, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por Estaba respondernos. saludándoles desde Iquitos, un amanecer bonito y trayéndoles esta noticia tan inspiradora. Sin duda, Pues gran noticia. resulta que venimos trabajando ya desde hace muchos años en aspectos de concientización para la conservación de la Amazonía. Pero básicamente quiero tocar algunos temas puntuales para entender el contexto. Muy pocos saben que la Amazonía, los árboles de la Amazonía producen más del 60% de su propia lluvia. Es decir, existe este proceso, ¿no?, de generación de sus propias nubes. Y hay estudios que indican que hay un punto de no retorno para llegar a un proceso de desertificación de la Amazonía y es alrededor del 25% de deforestación. Entonces ya estamos en el 17%. Y lamentablemente este año ya se han visto los primeros incendios forestales en Loreto, por ejemplo, que nunca en ningún año se había registrado. Ya se han visto las vaciantes más drásticas en toda la historia, los ríos se han secado enormemente. Y entender, por ejemplo, su impacto global. Ciudades como Bogotá en Colombia recibe el 70% de su agua proveniente de la evaporación que hacen los árboles amazónicos. Todo el cinturón agrario que está en Sao Paulo, hasta la zona de Bolivia, al norte de Argentina, donde se da la mayor producción de alimentos en Sudamérica, dependen de la evaporación de los árboles amazónicos. E incluso las ciudades de la costa peruana, un porcentaje del agua que se recibe de los ríos procede de la evaporación de los bosques de la Amazonía. Entonces, la destrucción de estos bosques implica una catástrofe climática, no solamente para las ciudades amazónicas como Iquitos, como Pucallpa, sino para todo. Estamos hablando de todo el continente. ¿Y cómo Correcto. abordar esto? ¿Cómo abordar este problema? Pues también se tiene que trabajar mucho de la mano con las propias poblaciones. Pero sucede, por ejemplo, que ciudades como Iquitos, que es la ciudad amazónica más grande del Perú, el 80% de los niños nunca han visitado el bosque. Tenemos niños amazónicos que no conocen la Amazonía. Por otro lado, en comunidades, en Loreto tenemos también los últimos datos son de cada 100 niños, solamente 2 comprenden lo que leen. Entonces hay temas muy complejos acá. Correcto. Estamos muy seguros de que nadie cuida lo No, que no claro, ama y claro, nadie claro. ama lo que no conoce. Es cierto. Entonces, es necesario que las nuevas generaciones conozcan la Amazonía Ahora, para que la puedan amar, para que la puedan cuidar. entiendo, Javi, que es a partir de ese concepto, ¿verdad? Que me parece sumamente interesante. Así es. Para amar hay que conocer y para que defendamos algo hay que amar también. La Amazonía es que nace bajo ese concepto la propuesta de este programa de educación ambiental, que es el método Guayo. Explícanos, por favor, explícale al Perú de qué se trata exactamente el método Guayo que se aplica ahí en el país como parte de este asunto de la educación, sensibilización hacia el medio ambiente. Sí. Los procesos de educación pueden tomar muchísimos años, desde iniciales, primaria, secundaria, la universidad, y eso no termina, puedes seguir estudiando. Es una educación de información, pero no necesariamente este tipo de educación consigue que las personas se puedan motivar a tener roles activos. Entonces, el método Guayo cambia este enfoque de la educación y le hace una educación emocional. Es decir, a través de cuentos contextualizados, a través de personajes carismáticos, a través de juegos en la naturaleza y utilizar el bosque como aula, lo que buscamos es que este proceso de toda la información compleja, técnica, de los planes de manejo, del uso sostenible de los recursos, sea pues divertida y emocionante
a través de un programa que capacita a los docentes para que puedan aplicarlo. También los cuentos que desarrollamos son contextualizados. Muchas veces los niños que reciben cuentos pues tienen cuentos de animales que son de otra parte, la Caperucita con lobos, los lobos no son amazónicos, los niños conocen más de elefantes, de jirafas, de cebras que de sachavacas o de ronsocos. Entonces, nos hemos visto en la necesidad, pero una hermosa necesidad de empezar a crear nuestro propio material, donde haya fauna amazónica, problemas ambientales amazónicos reales, pero traducidos a un lenguaje que hasta el más pequeñito de la casa puede entenderlo y le motive a formar parte de un proceso de cuidado de esta Amazonía. ¿Y a cuánta gente han ido llegando en todo este tiempo de esfuerzo de esta propuesta de método Guayo para educación ambiental? A través de los ecocuentos hemos logrado trabajar con cerca de 40.000 niños. Aparte de eso, recibimos cada año 15.000 niños en el bosque de Guayo, que son niños de escuelas locales que tienen esta primera oportunidad de tener su encuentro o su visita al bosque. Como les comenté, 80% de niños de Iquitos nunca han visitado el bosque, entonces hacemos que los visiten, pero no de una forma simple, sino a través de un programa de educación que hace que el aprendizaje de exploración sea muy divertido en el bosque. Significa que hay una área concreta de bosque a donde van los niños a interactuar. Háblanos un poquito más de eso, es decir, ese contacto directo con el bosque, porque uno diría, pero ¿qué contacto directo va a querer la gente de Iquitos con el bosque? Bueno, sí, porque Iquitos es una ciudad grande de casi 600.000 habitantes y mucha gente, como lo acaba de decir Javi Velázquez, no tiene, siendo amazónico, no conoce la Amazonía o no conoce el bosque como tal. ¿En qué consiste esta experiencia de entrar al bosque con el método Guayo? Hemos creado un área privada de conservación, es decir, los bosques en la ciudad de Iquitos están desapareciendo porque la ciudad crece enormemente y han desaparecido las áreas verdes disponibles. De hecho, Lima tiene más áreas verdes que la ciudad de Iquitos. Entonces, hemos conseguido conservar un espacio representativo y está relativamente cerca a la ciudad. Y pues cada día nos visitan cientos de niños que vienen a tener esta experiencia inmersiva. Es decir, a través de dinámicas tenemos senderos en el bosque, tenemos esculturas gigantes representativas de los personajes de los cuentos. Entonces los niños se convierten en nuevos exploradores. Recorren estos espacios y van aprendiendo en el proceso. Y también tiene un impacto muy significativo en el tema de comprensión lectora. Entendamos que si un niño no comprende lo que lee, cuando sea adulto también va a tener muchas dificultades en tomar decisiones informadas respecto a su propio futuro y el futuro del bosque. Entonces acá viene una tarea muy grande y este año empezamos un proceso muy bonito de escalamiento del método Guayo a través de la capacitación a docentes. Este año empezamos con 20 docentes que están impactando a 600 niños y el próximo año queremos ampliar esto, la meta del próximo año es a 60 docentes y esto pues lo que buscamos es que esto se convierta pues en parte de la política regional de educación. Ahora, esta propuesta, este método Guayo en el marco de una propuesta de programa de educación ambiental, entiendo que ha sido presentado como postulante para participar en el premio ESD Okayama 2024 en Japón. ¿Qué busca este concurso, Javi? El concurso busca, digamos, reconocer y premiar aquellas iniciativas a nivel global que tienen un impacto en el desarrollo sostenible de sus pueblos. Y se ha identificado al método Guayo como una de estas estrategias. El desarrollo sostenible implica el uso de los recursos de una manera que no se acabe. Es decir, a través del método Guayo, nosotros lo que les enseñamos a los niños es que sí se debe utilizar el bosque, se puede utilizar el bosque, pero de una manera inteligente para que los recursos no se acaben. Es decir, para poner ejemplos claros, si yo voy a cosechar aguaje, ¿no? Por lo general, la gente tumba el aguaje para poder cosecharlo porque es una palmera muy alta. Y eso destruye el recurso. Entonces hay alternativas como subir al aguaje para cosecharlo. Entonces
todos estos planes de uso sostenible, como el aprovechamiento del paiche, el aprovechamiento forestal, el aprovechamiento de la fauna con fines de consumo, todo eso se puede hacer, pero bajo un esquema de un uso sostenible y responsable. Este concepto se traslada a la práctica a través de cuentos, a través de juegos en la naturaleza, juegos de roles, donde los niños pueden asumir que son personas que utilizan la madera, utilizan los peces, pero lo hacen de la manera correcta. Correcto. Entonces, esta dinámica ha sido, digamos, bien visto por el jurado calificador de Japón, que han visto en el método Wayuu un potencial muy interesante para poder llevar conceptos complejos de conservación a la práctica para los niños. Listo. Te felicito, Javi, felicito este esfuerzo extraordinario del método Wayuu. Ha sido sobre 70 países y 267 postulaciones que este método ha recibido un reconocimiento. Claro, muchas veces no nos explicamos por qué los incendios forestales, por la devastación de la Amazonía. ¿Por qué el cambio climático? Mucha lluvia, poca lluvia, inundaciones tremendas y sequías enormes. Por el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Porque no estamos sosteniendo el medio ambiente y el método Wayuu tiene como objetivo precisamente esa interacción permanente del hombre con la Amazonía y el bosque para que ambos vivan de la mejor forma, para que el hombre aproveche el bosque, pero por supuesto sin destruirlo. Gracias, Javi. Espero por supuesto que haya el respaldo correspondiente, además de las autoridades educativas locales y regionales, y que esta sea una buena propuesta para que desde el Ministerio de Educación